Esta es la llave del Golfo. Emisora de radio en Internet de emigrados cubanos, transmitiendo para Cuba y para el mundo, las 24 horas del día. Radio Llave del Golfo. Un sonido auténtico, más allá de Cuba. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos nuestros radioyentes. Con ustedes el servicio de noticias de la Radio Llave del Golfo. Estos son los titulares. Cubanos residentes en Panamá condenan absolución de atacante a la Embajada de la Nación Caribeña en Estados Unidos. En Argentina, cubanos residentes condenan absolución de agresor a embajada cubana en Washington. Reanudan envíos de remesas a Cuba a través de Western Union. Empleo de tarjetas Mira en Cuba impulsa turismo ruso. Pedro Luis Ferrer con gran éxito en su cierre de gira en el Teatro Nacional de La Habana. Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluye en su archivo sonoro nuevas obras de la poeta Nancy Morejón. La Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá condenó hoy la absolución del responsable de un ataque a la Embajada de la Nación Caribeña en Estados Unidos. La Asociación de Cubanos en este país criticó en un comunicado el doble rasero de la justicia y la complicidad de la Casa Blanca al promover el terrorismo contra la isla, incluso con la participación de connacionales asentados en el norteño país. El 30 de abril del 2020, en horas de la madrugada, el ciudadano de origen cubano Alexander Alazo disparó 32 proyectiles de un fusil semiautomático contra la sede diplomática del país caribeño, poniendo en peligro las vidas de 10 funcionarios que se encontraban en el edificio. Ante el ataque, que ocasionó daños materiales al inmueble, Washington optó por el silencio en lugar de rechazar lo ocurrido. El propio Alazo confesó que iba con la intención de abatir todo lo que hubiera delante, incluidas vidas humanas si estuvieran en su línea de fuego, detalla una nota oficial del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores. Los cubanos residentes en el país canalero manifestaron al respecto que condenan enérgicamente este actuar del gobierno de Estados Unidos y expresaron su apoyo solidario hacia sus hermanos en Cuba. Exigimos el respeto a nuestra soberanía y el cese de las criminales sanciones económicas que por más de 60 años ejercen de manera arbitraria contra el pueblo cubano, agrega ese mensaje. Según la Cancillería cubana, luego de 4 años y en un oscuro proceso penal, el juez oficiante acogió un informe conjunto de la Fiscalía y la defensa del terrorista que presenta al perpetrador como una persona que al momento de ocurrir los hechos no estaba en posesión de sus facultades mentales, y por consiguiente lo declara inocente. La Unión de Residentes Cubanos en Argentina, URCA, denunció hoy la absolución del responsable de un ataque a la Embajada de la Nación Caribeña en Estados Unidos, y acusó a ese país de promover el terrorismo contra la isla. En un comunicado, la URCA criticó el doble rasero de la justicia y el gobierno norteamericanos y alertó sobre el peligro de no procesar a los responsables de actos de ese tipo. El 30 de abril del 2020, en horas de la madrugada, el ciudadano de origen cubano Alexander Alazo disparó 32 proyectiles de un fusil semiautomático contra la sede diplomática, poniendo en peligro las vidas de 10 funcionarios que se encontraban en el edificio. Ante el ataque, que ocasionó daños materiales al inmueble, la Casa Blanca optó por el silencio en lugar de rechazar lo ocurrido. En su mensaje, la URCA citó elementos sobre el caso, como el vínculo del agresor con el centro religioso Doral de Jesús Worship Center, en Miami-Dade,
lugar en el que se reúnen personas con reconocida conducta en favor de la hostilidad, la violencia y el extremismo contra Cuba. Además, cuestionó que Estados Unidos no tipificó la acción como un acto terrorista contra la embajada de un país acreditado en suelo norteamericano, a la que está en obligación de proteger. De acuerdo con el MINREX, luego de 4 años y en un oscuro proceso penal, el juez oficiante acogió un informe conjunto de la Fiscalía y la Defensa del terrorista, que presenta al perpetrador como una persona que al momento de ocurrir los hechos no estaba en posesión de sus facultades mentales y por consiguiente lo declara inocente. La URCA consideró que ese proceder envía un peligroso mensaje de impunidad para quienes se propongan tomar acciones violentas contra sedes diplomáticas en la ciudad de Washington. El 24 de septiembre de 2023, a 3 años y 5 meses del ataque de Al-Aqsa, otro sujeto lanzó 2 cócteles Molotov sobre la cerca perimetral de la Embajada de Cuba en esa ciudad y contra la fachada delantera de esa instalación. Esta es la radio Llave del Golfo, transmitiendo para Cuba y para el mundo en Internet, las 24 horas del día, sobre la vida de la comunidad cubana en el exterior y sus asociaciones. Radio Llave del Golfo, transmitiendo por Seno Radio, por el canal de YouTube Más Allá de Cuba, por el perfil de Facebook Beyond Cuba, y nuestras páginas web Más Allá de Cuba en WordPress y Webnode. Radio Llave del Golfo. El sonido auténtico, más allá de Cuba. Western Union, en coordinación con su socio de procesamiento en la isla, Orbit S.A., anunció ayer la reanudación de su servicio de envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba de manera inmediata, según publicó la parte cubana en su página en Facebook. La nota añade que, con el restablecimiento del servicio, los clientes de Western Union ya pueden enviar dinero desde cualquier punto de venta en Estados Unidos, por la página web westernunion.com o la aplicación móvil de Western. Las remesas podrán recibirse en cuentas bancarias y tarjetas de débito en los siguientes bancos en Cuba: Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano S.A. y Banco de Crédito y Comercio, Bandec. En este último se incluye la tarjeta prepago, no siendo así con la tarjeta clásica de Fincimex. Este servicio había sido suspendido en 2020, luego de que el gobierno de Donald Trump sancionara a la financiera Fincimex como parte de sus arbitrarias medidas de recrudecimiento del bloqueo, imposibilitando así que muchas personas pudieran enviar ayudas económicas a sus familiares en la isla. Sin embargo, en 2022 fue reanudado con ciertas limitaciones, para quedar nuevamente interrumpido por problemas técnicos. En cuanto a los detalles del servicio, precisaron que solo se pueden recibir fondos en cuentas bancarias y tarjetas de débito. Además, el servicio se limita a transferencias de dinero a consumidores. Los clientes en Estados Unidos podrán enviar hasta $2,000 por transacción, al presentar un documento de identidad válido emitido por el gobierno de ese país. El dinero estará disponible para su recepción el mismo día, incluidos los fines de semana y días festivos. Aclaran que los clientes no pueden enviar fondos a sus propias cuentas bancarias o tarjetas de débito de moneda libremente convertible en Cuba, y los depósitos a cuentas en MLC están disponibles únicamente en dólares estadounidenses. Uno de los principales incentivos que tiene a su disposición el turismo ruso en Cuba es el uso de las tarjetas magnéticas MIR, lo que permite que puedan realizar sus pagos tanto en las instalaciones hoteleras que visitan como en otros servicios que se ofrecen en la isla, destaca este sábado el periódico local Granma.
El empleo de estas tarjetas magnéticas bajo la marca Mir, que define en Rusia la entidad emisora Russian National Card Payment System, representa un incentivo para el incremento del turismo ruso, el tercero en cuanto a arribos a la isla, por las facilidades que provee en los pagos de los servicios y productos, subraya el despacho publicado por el diario cubano. La implementación de ese sistema de pago ruso en la isla constituyó un reto tecnológico y un trabajo coordinado entre entidades nacionales e internacionales. En estos momentos, está desplegado al 100% de la red de terminales de punto de venta en Cuba, explicó al periódico Granma el gerente adjunto de la empresa financiera Fincimex, Alfredo Martínez González. Al inicio, se realizó un levantamiento de los lugares prioritarios en los que el Ministerio de Turismo tenía previsto la llegada de visitantes rusos en determinados polos y entidades en Varadero, Camagüey y La Habana, agregó Martínez González citado por el diario. El funcionario agregó que, al cierre de la primera semana de mayo, se habían realizado 67,000 transacciones con tarjetas magnéticas Mir en los terminales de venta, sobre todo en el sector turístico y hotelero cubano. Cuba trabaja por diversificar los destinos turísticos dirigidos al turismo ruso, que este año planea llegar a la cifra récord de 200,000 visitantes. En el primer trimestre del año 2024, 66,887 vacacionistas rusos visitaron la isla, lo que significa una cifra récord, al duplicar la cantidad de veraneantes de ese país respecto al mismo periodo del año anterior, 32,224. Desde que se aplicó en Cuba el uso de las tarjetas rusas Mir, se han realizado transacciones por valor de $2,7 millones. Unos 184,800 turistas rusos visitaron Cuba en 2023, lo que marcó un incremento de 3,4 veces en comparación con el año 2022, según datos de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia. En lo que fue su último concierto de este breve periplo por Cuba, el cantautor Pedro Luis Ferrer se mostró infinitamente agradecido con el público que anoche abarrotó de cariño la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de La Habana. No es necesario describir la enorme satisfacción que concede a nuestras vidas haber cantado para nuestro pueblo hermoso, esencia entrañable de nuestro arte, escribió el músico en Facebook, luego de su actuación la noche del viernes. Ferrer también valoró la viabilidad y las atenciones del Centro Nacional de Música Popular y el Instituto de la Música por su respeto absoluto a mi libertad de expresión, lo que consideró imprescindible para esta culminación exitosa de su itinerario en Cuba. El artista, de 72 años y nacido en el poblado de Yaguajay, confirmó en febrero su pequeña gira por plazas cubanas, la que inició el 26 de abril en la Fábrica de Arte. El pasado 2 de mayo, se presentó en el Centro Cultural El Mejunje, de Santa Clara, en lo que representó el segundo espectáculo. Sobre su paso por Santa Clara, dijo que le resulta difícil describir la sensación de felicidad con que amanecimos. Posteriormente, tras actuar en Cienfuegos, escribió que había sido hermoso volver a cantar para un público que copó el emblemático Teatro Charre. Acompañado de su hija Lena, el cantautor se presentó en el verano de 2023 en La Habana, en un par de conciertos en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, cuando se desbordó por un público ansioso que lo ha seguido a la distancia, dada la residencia itinerante del músico en países europeos y Estados Unidos desde hace décadas. El músico, que no se esconde las críticas al gobierno cubano desde una postura cívica de tono conciliatorio, se ha convertido en una de las grandes voces de la tradición picaresca, aunque es dueño de una modesta discografía que no llega a la decena de títulos. Entre los discos de Pedro Luis Ferrer sobresalen Espuma y Arena, 100% cubano y rústico. La laureada poeta, traductora y ensayista cubana Nancy Morejón grabó este martes otros 12 poemas en su voz, destinados al patrimonio sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, notificó un despacho de la agencia Prensa Latina.
Recibida en la prestigiosa institución estadounidense, la Premio Nacional de Literatura 2001, se encuentra de visita en Washington, D.C. como parte de una gira que la llevó a la Universidad de Missouri-Columbia, en Missouri, y a las ciudades de San Francisco, en California, y Chicago, en Illinois, y que concluirá en Nueva York. La intelectual cubana grabó con su voz los versos de poemas suyos como Abril, Temprano, Ana Mendieta o los dedicados a George Floyd, afroamericano asesinado en Minnesota por un policía blanco en mayo de 2020, y a quien la cubana dedicó su poemario Madrigal para un príncipe negro. Según indicó Prensa Latina, el Archivo de Literatura Hispánica en cinta de la biblioteca cuenta desde el 2 de julio de 1979 con una compilación de 21 poemas en voz de Morejón, a los que se sumarán ahora estos 12. En aquel momento leyó textos de sus libros Richard trajo su flauta, Parajes de una época, Octubre imprescindible y Amor, Ciudad atribuida. Durante su estancia en Washington, la también traductora, periodista y escritora fue homenajeada por el colectivo de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, y participó en una lectura de sus versos junto al poeta afroamericano Ethelbert Miller. Igualmente, compartió su obra y experiencias en la sede diplomática de La Habana en Washington con cubanos residentes, representantes del sector cultural, del cuerpo diplomático, promotores culturales, religiosos, periodistas y hombres de negocios, entre otros. El programa de Morejón continúa este martes en la noche en la Morgan State University, en Baltimore, estado de Maryland. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués, italiano, ruso, al polaco y al holandés. Es especialmente conocida en Estados Unidos, donde su producción literaria es muy apreciada. Las aerolíneas Air China y Avianca se incorporarán a las operaciones aéreas hacia Cuba y, por supuesto, incrementar la conectividad con América Latina y el Caribe. Air China comenzará a volar hacia territorio cubano con 2 frecuencias semanales a partir del 17 de mayo y Avianca con 6 vuelos a partir del 6 de junio. Las características de nuestro país archipiélago, solamente el acceso es vía aérea, vía marítima. Y en estos momentos más del 90% de los visitantes internacionales lo hacen a través de la vía aérea. De ahí se puede identificar la importancia de esa sinergia que existe entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Transporte para incrementar ese volumen de visitantes. Ya no solo estamos hablando de una conectividad directa a Cuba, sino también utilizar las bondades que nos ofrece a nosotros como Isla Mayor del Caribe y toda la infraestructura aeroportuaria que tenemos, también la hotelera, para pensar en el multidestino. Quiere decir que a partir de vuelos a Cuba nos podamos conectar con el resto del Caribe y más allá a Latinoamérica. También viceversa, desde Latinoamérica y el Caribe hacia nuestro país. Hoy estamos aquí recibiendo para esta temporada de verano aproximadamente más de 50 aerolíneas vuelan a Cuba, de un poquito más de 30 naciones. Tenemos niveles, frecuencias semanales que más o menos se equilibran con la etapa prepandemia. Hablamos del 2018-2019 y eso es un objetivo, hacer crecer sólida y gradualmente los arribos de visitantes con el trabajo conjunto entre ambos ministerios. Muy comprometido con asegurarle los servicios a la aerolínea en nuestra infraestructura aeroportuaria y aeronáutica para garantizar que se realicen las operaciones seguras, que reciban todos los servicios que requieren esta para que puedan seguirse desarrollando y además de eso mejorar también los servicios que reciben los pasajeros. En estos días se pudo apreciar en lo que se expresó la mejora que se ha introducido en un grupo de aeropuertos, en el caso del aeropuerto de Cayo Coco también prácticamente remozado, totalmente con ampliación de servicios, salones, VIP, etcétera, que sin duda es un ejemplo de todo lo que se está haciendo en sentido general para seguir capitalizando el producto turístico cubano en lo que a la aviación le compete. En la recién concluida Feria Internacional del Turismo participaron más de 15 aerolíneas y 54 representantes del sector en un intento por reimpulsar la conectividad regional y el turismo de Cuba. Y con esta información llegamos al final del presente servicio de noticias de la Radio Llave del Golfo. Los invitamos a estar junto a nosotros en nuestros siguientes espacios. Les recordamos que estamos presentes en Facebook, YouTube y X. Hasta la próxima.